Perfecto. Entonces me presento de nuevo, mi nombre es Diana, soy economista, soy de Santiago, trabajo en FinTech y hoy les voy a hablar un poquito sobre finanzas personales. Insisto, lo hice enfocado en emprendedores, pero en realidad es siempre con esta separación de yo, si soy emprendedora, no dejo de ser una persona natural tampoco. De hecho, al ser emprendedores tienen esta mezcla mucho más como marcada que si trabajara en una empresa tradicional, por supuesto. Entonces, siempre presentando esas dos partes. Entonces, finanzas personales. ¿Qué piensan ustedes cuando vieron esta publicación en Instagram que decía hablemos de finanzas personales? ¿Cuáles son sus expectativas de hablar de finanzas personales? Si alguno me quiere contestar. Yo Una creo que pregunta al hablar de público. entradas, salidas, de tener un control, de saber cómo manejarlas, de quizás herramientas que te ayuden a hacerlo. Esa era mi Perfecto. expectativa. Principalmente orden. ¿Orden? Orden, clasificar, identificar ciertos patrones también, quizás. Ya, perfecto. ¿Algo más? ¿Eso es principalmente? Sí. Y cómo ahorrar de alguna otra manera. Más que las formales de tener una cuenta o... Perfecto. En general, cuando yo pienso en finanzas personales, obvio, es estructurado, es ingresos, es egresos, como yo los ordeno. Pero si lo veo solamente desde esa forma, puede ser como una materia o un tema bien aburrido y poco motivante, quizás. Entonces, si yo repienso las finanzas personales como algo que efectivamente me ayuda a cumplir mi objetivo, puedo encontrarle bastante más aristas que solamente ingresos y egresos. Como por ejemplo el ahorro, que quizás no es algo que se nos viene a la mente al tiro cuando pensamos en finanzas personales, pero es una parte súper importante. Cómo ese ahorro yo lo puedo transformar en inversión, que es en realidad la manera más inteligente, entre comillas, de ahorrar. No solamente guardar el dinero, sino meterlo en algún lado. Y cómo yo puedo gestionar mi dinero. Porque no nos conviene tenerlo tanto en la cuenta corriente, sino que todo el dinero que ustedes circulan y que van a dejar estacionado un tiempo en una cuenta, tiene mucho más sentido tenerlo en otros lados por el momento. Entonces me pueden ayudar a cumplir mis objetivos de muchas formas como persona y como emprendedor. Si es que tengo algún plan, no sé, de irme de vacaciones de acá a un año, si es que tengo alguna emergencia y yo como empresa o yo como persona quiero hacerme cargo de eso. Yo como emprendedora, y acá fui poniendo fotitos como esta persona va a ser la emprendedora y mi otra persona va a ser la persona natural. O incluso qué va a pasar conmigo en mi vejez, entendiendo que el emprendimiento es algo muchísimo más inestable como trabajo que quizás trabajar en Cencosud toda la vida. O la empresa que corresponda en sus países, como algo muy tradicional, con un programa de jubilación, no sé. Entonces, ¿por qué para emprendedores? Como les decía antes, porque en realidad ustedes siempre van a tener como estas dos caras. Como mis finanzas personales como persona natural, que quiere gastar en sus propias cosas, y como finanzas personales para personas que, o sea, desde el lado de la empresa, como yo gestiono el lado de la empresa. Que en realidad las dos van a ser muy parecidas, solo que obviamente la fuente de ingresos va a ser distinta y cómo yo ordeno todo lo que va a estar debajo es también distinto, pero la motivación es la misma. Entonces, todo parte con un presupuesto, donde acá, en realidad, nosotros tenemos esta planillita, que la había abierto varias veces, que yo les puedo mandar, que la tenemos en un artículo del Fintualist, que de hecho la hizo Valentín hace como 2 años, creo. Tantos agradecimientos ahí, no sé si lo habéis visto. Que es básicamente, nosotros hace 2 años escribimos un artículo para hablar de finanzas personales y fue como, mucha gente nos decía, ya, pero ¿cómo me ordeno? ¿Cómo ordeno mi plata? Y nosotros hicimos este artículo, hicimos esta planillita, que se las puedo mandar a ustedes, por supuesto, en donde básicamente yo puedo ir anotando todas estas celdas, estoy pensando en persona natural, no en emprendimiento, pero cuál es mi sueldo, incluyo el sueldo de mi pareja, tengo gastos fijos, bla, 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 cuánto quiero ahorrar todos los meses, cuánto quiero invertir cada mes, etcétera, etcétera. Gastos chao culpa de lo que les voy a hablar ahora. Y acá uno puede ver los resultados y ver si efectivamente lo que yo pretendo gastar tiene sentido con lo que yo estoy ganando todos los meses. Entonces, esto se los puedo mandar después. De hecho, esto está público para cualquiera. Les puedo mandar el artículo en donde lo pueden bajar. Pero cuando yo esté hablando de esto, de este presupuesto, en realidad me estoy imaginando este Excel, que lo vamos a pensar de dos formas, como persona y como emprendedor.
Entonces, para armar un presupuesto, necesito saber dos cosas siempre, obvio. Cuánto gano como persona o como empresa y cuánto gasto como persona o como empresa. Que de hecho esta charla yo la hago mucho como en oficinas establecidas. Y si les digo como, ¿quién de acá no sabe exactamente cuánto gana? Nadie levanta la mano. Todos tienen muy claro cuánto ganan. No tienen ni idea cuánto gastan, pero cuánto ganan al tiro. Se despiertan y... Empresa establecida. Claro, oficina establecida. Un contrato definido. Una liquidación. Claro. Entonces acá como lo entretenido está en que para muchos el desafío solamente está en saber cuánto gastan y decir, ok, me voy a sentar, voy a ver mi cuenta del banco, voy a hacer un Excel en donde voy a ir ingresando cuánto gasto. Pero para ustedes el desafío es doble. Ustedes tienen claro cuánto ganan, no me lo tienen que decir, pero cuánto ganan en un promedio 4 meses, por ejemplo. ¿Como persona o como empresa? Como empresa. Depende de la temporada. Depende de la temporada, sobre todo acá en Natales, que es como bien cíclico. Pero como en temporada alta, ¿saben más o menos cuánto ganan? ¿Hay alguna porción de ese relativo que sepan que es fijo? Como, Sí, ya. obvio. No puede ser menos de algo, si no, no me merece la pena. Ah, ya, perfecto. Entonces tienen un rango al menos. Sí. No es desde 0 hasta infinito, sino que es un rango desde algo positivo a algo. Ojalá infinito, exacto. ¿Y cuán claro tienen cuánto gastan en general como empresa? Sí. ¿Sí? Sí. Eso está más o menos claro. No. Ya, y ahora como persona. Obviamente lo que ganan es lo que ganan de la empresa. Quizás tienen otros sueldos aparte. ¿Tienen claro cuánto gastan como persona? Sí. En eso estoy. Es que si no, no podría no saber cuánto gano si no sé cuánto gasto, porque tú sabes llegar a una meta mínima. Claro, es que yo creo que eso es lo interesante de ustedes y ustedes deberían estar dando charlas de finanzas personales, porque tienen como un link variable tan grande que no es obvio como para el resto de las personas. El resto de las personas dicen todos los meses me entra X y lo puedo distribuir de cierta manera. Puedo distribuirlo pésimo, puedo ocupar la línea de crédito, puedo pedir deudas para vivir y bicicletear toda mi vida, no sé. Pero como para ustedes es mucho más variable, tienen muchísimo más claro estas cosas, salvo él cuánto ingresa como empresa, obviamente. Entonces, Es variable también cuánto, o sea, no súper, pero los gastos fijos también son muy variables en nuestras vidas por la diferencia de temperatura, por ejemplo, entre el verano y el invierno, cosas así que también son súper distintos. totalmente. Eso, por ejemplo, es algo que a mí no se me ocurriría viviendo en Santiago totalmente. Sí, por ejemplo, el gas Claro. de 0 a 1000, de 0 a 1000. ¿Por qué no diría en invierno y en verano la diferencia de luz? Pero acá es tan notoria la diferencia de luz por el clima que efectivamente también tenemos un consumo de luz mucho más alto. Bacán. Si tú tienes una buena calefacción, seguro te enchufáis para poder calentar también en invierno. Y Claro. Ya, perfecto. Todas esas cosas las tienen que tener claras, ¿cierto? Son muchísimas variables. Entonces, arriba le puse, insisto, cuando hablaba de por qué esto es para emprendedores, porque vamos a hacer vamos a hacer un doble clic, vamos a pensar nosotros como persona natural, uno gastando lo que quiera como vino, y uno como empresa, perdón, Ahí apareció no gasto variable. Yo como emprendedora. Entonces, en realidad, cuando yo pienso en presupuesto, la estructura es muy, muy, muy parecida en ambos. Si es que yo pienso como yo, persona natural, lo primero que tengo que pensar es de cuánto dispongo, cuánta plata me está entrando todos los meses. ¿Puedo tener un sueldo en mi emprendimiento? ¿Cómo no? ¿Puedo tener ingresos esporádicos? ¿O simplemente pueden calcular un promedio por temporada? Temporada baja gano un promedio de X monto, temporada alta gasto un promedio de X monto. Puedo recibir ayuda estatal, puedo recibir algún tipo de becas, o sea, tengo que considerar todas las fuentes de ingreso que tengo, no solamente el ingreso del emprendimiento. Normalmente, ¿cómo lo hacen? ¿Toman un promedio por temporada? Yo creo que somos todos más hippies de lo que tú estás pensando. Ah, ya. Yo creo que lo último que estoy haciendo es como Excel. Pero
Perfecto. Y ahí como que O a mirar la cuenta y ahí dice, ¿cuánto falta para octubre? Perfecto. Pero entonces, en la parte de al menos cuánto gano, sí es súper importante tener claro todas las fuentes de ingreso, por muy esporádicas que sean. O sea, si puedo recibir ayuda estatal una vez al año, bueno, considérenlo también en este Excel mental. Si la recibo una vez al año y estoy pensando en mi Excel de forma mensual, que es probablemente lo más fácil, pueden dividir en 12 lo que reciban anualmente, lo reciben 2 veces al año, lo dividen en 6, no tengo idea, pero traten de considerar todo. Mapeen todo lo que pueden recibir. A nivel de empresa, exactamente lo mismo. Los ingresos, el financiamiento que levanten. ¿Hasta ahora alguno ha levantado plata? ¿Ha pedido préstamo? ¿Ha recibido plata del Estado? De un Un fondo. fondo igual. Sí. ¿Fondos? Sí. ¿Qué fondos generalmente? De Cercotec. Ah, ya. Corfo. De Estado. Perfecto. Sumar todo ese financiamiento que están recibiendo. O sea, los ingresos mensuales, financiamiento, si es que tiene alguna temporalidad, tener muy claro cómo yo devuelvo ese financiamiento, parte no menor, el monto y los intereses, como empresa también, cualquier ayuda estatal, cualquier beca, lo que sea. O sea, tanto como persona como empresa, siempre tengo que considerar básicamente todo lo que estoy ganando de alguna forma. Y acá viene como la parte más difícil, más interesante, no sé. ¿Cómo yo sé cuánto debo, cuánto puedo gastar? Y cómo yo voy a ir llenando este Excel, donde digo, ok, este mes recibí X y este mes necesito gastar Y. ¿Cuánto es? Ojalá X sea mayor a Y, pero uno nunca sabe. Entonces, una recomendación que en general hacemos nosotros es sentarse y mapear todo lo que he gastado en el último mes, ojalá un promedio de los últimos meses, y dividirlo así. Primero, cierto monto de gastos fijos, y acá, ojo, con personales, y no mezclarlos con las de la empresa, solamente los gastos fijos personales. ¿Cuánto yo puedo asignar a inversión o ahorro? Y cuando me sobre, ¿cuánto puedo asignar a gastos chao culpa? Donde en realidad una versión más responsable de este gráfico de torta sería algo más o menos así. La inversión la dividí en dos y voy a tener una inversión de corto plazo y una inversión de largo plazo, donde la inversión de corto plazo es más que nada un colchoncito por si tengo alguna emergencia. No sé si ustedes tienen como algún monto ahorrado por si pasa algo, por si hay que arreglar una madera, por si... ¿Y dónde tienen esa plata? En otra cuenta. Muy bien, te ganaste un premio. Un gorrito. Bacán, tienen esa plata ahorrada, o sea, tienen esa plata reservada en algún lado. Un banco, sí. ¿En el banco? ¿Alguien más en el banco? Bacán. Ah, ya. Les voy a mostrar un ejercicio como de cuánta plata están perdiendo hoy por tenerlo en el banco. Y mejores alternativas que tenerla ahí. Pero bueno, cuando hago esta distinción es más que nada eso, como uno en general piensa en inversión como inversión a cuando me jubile o cuando compre una casa, en realidad no, siempre debería tener algo de corto plazo por si pasa algo, por si tengo alguna emergencia en la casa o lo que sea. Entonces, esto está ordenado así. Bueno, Esto está ordenado así, pensado gastos fijos, general gastos para vivir, la casa, comida, lo que sea, inversión corto plazo, emergencias, largo plazo, cualquier cosa como la jubilación. Y esto está ordenado así como en este orden, porque yo siempre que haga este Excel y empiece a como mapear cuánta plata estoy gastando, ojalá siempre sea capaz de cumplir, que me alcance con una de estas partes de la torta para pasar a la siguiente. Entonces, si ustedes tienen ingresos variables y no tienen un ingreso fijo todos los meses, una buena manera de saber si están llegando a lo que necesitan es solamente mapear los gastos fijos y ver si es que al menos promedio mental, si es que no han sacado un promedio, les está alcanzando para esta parte. Y cada vez que me alcance para esta parte, decir, bueno, al menos por este mes voy a pasar a la siguiente. Y si me alcanza por este mes, paso a la siguiente, y si ya me alcanza, paso a la siguiente. Pero siempre tener claro que este es el desde.
¿Qué pueden hacer quizás más, un poquito más elaborado, que de hecho es como nosotros administramos uno de nuestros fondos? Es que cada vez que se pasen de cierto monto, o sea, si ustedes ya mapean todos sus gastos en este gráfico de torta y alcanzan a gastar todo lo que mapearon, siempre pueden ir guardando un colchoncito para el mes siguiente. Como una inversión de corto plazo, pero muy, muy a corto plazo, como una provisión. Entonces, mapear primero siempre los gastos fijos, ese es como el paso 0. Tener muy, muy claro cuánto gasto todos los meses, sí o sí, cosas de las que no me puedo zafar. Si es que me alcanza con eso, si es que este mes logré pagar mis gastos fijos, aportar al menos un poco a mi inversión de corto plazo, a este colchoncito que hasta ahora lo tienen en la cuenta corriente. Si eso ya me alcanza, empezar a pensar en objetivos de largo plazo, comprar una casa, comprar un auto, lo que sea, donde, insisto, puede ser difícil en la práctica, pero siempre dividir mentalmente y contablemente por temas legales la inversión, por ejemplo, todo lo que sea personal a lo que sea de la empresa. Como si es comprar un auto, separen completamente Excel, presupuesto Diana personal, presupuesto Diana emprendedora, separar completamente esto y no mezclar las inversiones porque tiene un montón de implicancias futuras, temas de IVA, temas millones. Entonces, si cumplo mis gastos fijos, los alcancé este mes, alcanzo a ahorrar un poco para corto plazo, si me alcanza a ahorrar para inversión de largo plazo. Y nosotros en Fintual, cuando pensamos en cómo hacer este gráfico de torta, a la última parte le llamamos gasto echado culpa. ¿Qué significa? Que si este mes alcancé a gastar en todo esto, en las cosas que tenía que hacer, fui responsable y pude invertir, corto o largo plazo, efectivamente puedo pasar. ¿Qué pasó? Seguro el chavo culpa lo tiene primero. Sí. Yo así lleno eso y echo culpa de sí. Claro. Donde los gastos, en verdad, el echado culpa es súper personal. Yo he tratado de que en Fintual todos hagamos esto y me he llevado la no grata sorpresa que la mayoría no lo hace. Es como, oye, ¿cuánto gastas en tus gastos fijos? No tengo idea. Creo que todos lo deberíamos hacer. Pero este echado culpa de lo que he ido tanteando con la gente en verdad es muy variable. ¿Y por qué? Porque en general los gastos fijos son muy distintos, como que yo considero fijo es muy distinto a otra persona. Podría pasar eso. O sea, en mis gastos fijos, honestamente, yo considero hacerme la manicure, ¿cachai? Claro. Que una vez lo dije en una charla y un gallo me increpó así como, ¿pero cómo? Para mí es... Ahora no las tengo hechas. Pero para mí es fundamental. Claro, no tengo hijos, no tengo nada que... No lo pones como algo... No lo pones No. de culpa. Ok. Porque el gasto fijo es totalmente personal. Ya. Si algún mes yo digo como, oye, en verdad No me me da. explotó la lavadora y necesito hacer un, ¿cachai? Como, puedo eliminar eso un gasto fijo, pero para mí es fijo. Yo me comprometo con la manicure, ¿cachai? Y así con cualquiera. Cada uno decide qué es fijo para uno. Lo importante es que sean gastos que se repiten todos los meses. Entonces, por ejemplo, yo en gastos fijos tengo un presupuesto, que es como presupuesto belleza, de limpieza facial, de manicure, de lo que sea, pero lo tengo súper asignado, porque para mí es fundamental. Tengo no sé, no tengo hijos, puedo hacer, algún día se eliminará esa parte. Comida asiática. Claro. Igual ese gasto fijo tiene un límite, que podía empujarlo hasta una necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que no podía escapar como habían mencionado. Entonces, igual puedo jugar con ese gasto fijo. Exacto, que es como lo que está en la lámina siguiente, de hecho. Pero acá como lo importante es, una vez que yo ya identifico lo que en verdad voy a gastar todos los meses, lo que puedo comprometerme conmigo misma a invertir corto plazo, invertir largo plazo, todo lo que sobra en realidad lo puedo gastar realmente en lo que quiera. ¿Por qué le pusimos echado culpa? Porque muchas veces a nosotros nos preguntan como ya, pero ¿cómo voy a gastar todos los viernes en comer sushi? No sé, lo que sea. Como, en verdad, gasta tu plata en lo que quieras. Es como esa ambivalencia de cómo voy a gastar en sushi versus para esto trabajo, me lo merezco. Como, en verdad, si lo tienes completamente mapeado, da lo mismo. Pero, en verdad, si lo tienen mapeado y ya controlaron sus gastos fijos y fueron responsables con su yo del futuro, está perfecto que gasten en lo que quieran, obviamente mientras les alcance y los gastos echado culpa no sean una deuda, no sean un crédito hipotecario, o sea, un crédito de consumo. Entonces, la gracia de tener esto así
como da lo mismo el porcentaje, da lo mismo cómo lo distribuyen, es que es mucho más fácil visualmente saber dónde yo puedo reducir. Entonces, por ejemplo, en este Excel que les mostraba, si es que yo pongo todos mis gastos fijos, yo puedo ir cachando, y de hecho uno a veces se sorprende, como ya, veo la tarjeta de crédito, ¿en qué he gastado en los últimos 3 meses? Chuta, hay una suscripción de una revista que nunca en mi vida he abierto, pero no me acordaba que le pagué y pago $5 al mes, no sé. Al hacer ese mapeo, primero me doy cuenta de cosas que quizás no sabía que estaba gastando. Y aparte, al hacer eso, puedo ir viendo dónde es razonable empezar a bajar. Como al tenerlo así, puedo decir, perfecto, esto podría ser muchísimo más chico o muchísimo más grande. Estos gastos fijos en realidad podría estar reduciendo en el almuerzo de la oficina, por ejemplo. Todos los días estoy saliendo, pucha, si voy al súper en verdad podría ahorrar mucho más. Crédito, suscripciones sobre todo. Eso uno a veces no lo controla y está gastando un montón, y así, etcétera. Hice un Diana explaining de lo que tú acabas de decir, como, en verdad hacerlo así es mucho más fácil para tener ese límite de decir, no sé, si yo todos los meses asigno 50 lucas a belleza, como en verdad con 20 me alcanza, 30 extra los podría reducir y listo, ¿cachai? Y así con cualquier gasto fijo, de hecho, la calefacción, con lo que sea. Acá no funciona, pero en Santiago me pasó con el auto y el Uber. Al final me dio el auto. El Uber era mucho mejor familia que el auto. Tenemos un artículo de eso, de hecho. Más que el Uber era momento de ir a reuniones, entonces más encima iba ganando tiempo. En Santiago vendí mi auto cuando vine. Y compré Bacán. acá. Acá no tienen... Claro. Un colega escribió, como dijo Diana, un artículo de eso, como auto versus Uber, con un análisis en detalle de los gastos reales y terminó vendiendo su auto. Yo vendí mi auto por eso. Mi roommate en ese tiempo trabajaba en Yapo y era cuadrado, yo tenía Excel para la casa, poniendo no sé qué, que le había gastado, y ahí, bueno, había hecho esto mismo, por eso sé más o menos de cosas de los gastos fijos, porque si como gastos fijos, también tengo un gasto fijo sin tipo uñas. Bacán. Y ahí me di cuenta de que el auto, en Santiago yo vivía en escuela militar. Entonces tener auto al final era que tenía que pagar un estacionamiento en la escuela militar, que tenía que hacer no sé qué. Chao por el auto. Claro. El estacionamiento, en la escuela militar era horrible, gastaba como 200 lucas en estacionamiento nomás. De hecho, tenemos otro parecido de arriendo versus compra de departamento. Como que muchas veces uno se plantea, bueno, ¿para qué me voy a comprar un departamento? Como la mentalidad más antigua quizás es como, pero estoy perdiendo la plata todos los meses. Bueno, pero me voy a demorar 40 años en comprar el departamento. Con mi Es lo mismo. roommate también hicimos esa y decidimos no comprarnos casa. Ella iba a comprar el departamento que vivíamos y la Nati un día me dice, Jai, hice todos los cálculos y todo, y en verdad no me conviene comprarme ninguna casa. Yo le iba a pagar el arriendo a ella, como para que no se perdiera las lucas al final. Y no, decidimos que no se compraba nada y se vendía el auto. Y esa es la maravilla de, al final, como en verdad planear las cosas y no tomar decisiones financieras como de guata, como en verdad es más cómodo tener un auto, bueno, quizás no es conveniente. O siempre me han dicho que tengo que comprarme una casa, quizás no es tan conveniente. Eso. Entonces, agrupar estas cosas así en verdad me permite ir modificando mucho más fácil, identificar visualmente dónde estoy gastando más y dónde puedo reducir. Más fácil, obviamente, en el Excel, el gráfico de torta es como lo que resulta. Y desde el lado del emprendimiento, básicamente es exactamente lo mismo, pero obviamente con gastos fijos mucho más altos, donde en realidad, donde uno debería ponerle más ojo, porque yo nunca he emprendido, no soy nadie para decirles cómo administrar sus gastos fijos, pero al menos sí puedo aconsejarles, ojalá que esto sea lo más grande posible. No sé, como en experiencia de ustedes, ¿dónde ha sido cuándo han tomado malas decisiones financieras o cuándo han dicho, pucha, perdí plata que no podría haber perdido? Cuando la inversión a marketing, por ejemplo, no es lo suficiente, ¿Ya? porque uno queda corto en marketing y el marketing al fin y al cabo es el concepto de la unión con el cliente que te llega. Perfecto. El tamaño de la estufa. ¿Ya? Es fácil. Fuimos y compramos esa estufa. Y nos moríamos todos de frío. Ah, ¿ya? Claro. Y yo que comprar una más grande. Y en ambos casos, como ¿por qué tomaron la primera decisión? ¿Gastar menos en marketing o comprar una estufa más chica? Porque era más barata. Claro, gastar menos Y bueno, se plata. suponía que daba para los metros cuadrados, que iba a ser súper duper para los Pero lugares. tendría que cambiar el piso, porque si no me entraba el aire. Ah, ¿ya? Así como la maderita ahí que...
quizás porque no lo habían como, no tenían un colchoncito que dijeran como ya, vamos a ahorrar 5 meses para comprar una estufa bacán que sirva de una, o no hizo un presupuesto de, como en tu caso del marketing, ¿por qué fue? En mi caso fue por falta de hábito. Si te soy Ah. franco, como para añadir a esto, yo la verdad es que es un concepto clave, la fecha. Una cosa que aprendí con el tiempo es que las fechas, suponte, cuando te ingresas una plata, ya la tienes que tener clara, pero muy transparente en tu cabeza, porque a partir de ese punto empieza a transcurrir tiempo. Y por ejemplo, en mi caso en particular, el hábito de estar revisando mis finanzas es el que me falla. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pusiera fechas claves, como por ejemplo un mes, 30 días, en el cual cada cierta cantidad de días yo tuviera el hábito de revisar mis finanzas y actualizarlas, me estaría yendo bastante mejor. Pero encontrar ese hábito constante es el que más me complica. Y no sé cuánto tengo que hacerlo, cada cuánto plazo tampoco. Porque, por ejemplo, me puedo sentar los domingos y los domingos yo planifico. ¿Ya? Los domingos veo mi ingreso y veo lo que sale e ingresa, pero igual creo que podría ser también a mitad de semana, no sé. ¿Cachai? Porque de repente me pierdo, ocupo la tarjeta, uno puede revisar y ahí voy ingresando datos. ¿Ya? ¿Cachai? Pero en ese momento el tema marketing fue plenamente falta de hábito y organización. Bacán. ¿Alguien tiene un sistema distinto? Sí, encuentro muy Mateo hacerlo una vez a la semana. Porque, por ejemplo, yo lo que hago, todos los días me siento 5 minutos con mi planilla. E ingreso los gastos del día anterior. Pero a mí eso es lo que me funciona y eso es lo que me deja tranquila. Pero bueno, también porque trabajo en finanzas y como pienso todo el día en números, no más en plata. Que sé que no es la vida de ustedes, qué suerte. Como que fome pensar en plata todo el día. Enfrentar la realidad. También. No quiero saber cuánto estoy gastando en vinos. Con benzina, por ejemplo, yo no lleno el auto. ¿Ya? Subió mucho la benzina, nunca más lo llené. Y le echo 20 o 30 mil pesos. Eso es para tenerme a mí misma, porque igual tengo todo el mes. Quizás 5 días después, bueno, ahora tenemos la acción de gratuito y eso nos ayuda, pero se llena con 100 lucas el estanque o con 80, entonces ya ni siquiera sé con cuánto se queda. Pero básicamente eso es no querer enfrentar la realidad. Ah, ya. Pero, por ejemplo, yo en ese caso lo que hago, que ya es como pasando al mundo anterior, mundo como finanzas personales, no sé, pues en supermercado yo gasto 100 lucas mensuales. Mentira, mi pololo come mucho, gastamos caleta de plata en comida. Pero ya, digamos que gasto 100 mensuales. Y lo que hago es que cada vez que compro en el supermercado comida, y si es mezclado con otra cosa, identifico cuánto es comida y lo pongo en el presupuesto. Si tuviera una auto haría eso. Como hoy día metí 30 lucas. Perfecto, el presupuesto son 100 lucas, voy a meter 30 lucas de benzina. Porque en verdad, como cerrar los ojos no te va a ayudar en nada. ¿Cachai? Lo mismo con revisar el domingo, revisar otro día. Como, si te podías hacer el hábito, al menos al principio, hacerlo 3 veces a la semana, hasta que digáis como ya tengo súper claro cuánto hay, cuánto sale, etcétera. Y también otra cosa, por ejemplo, cuando uno está en el mundo de la independencia, de repente llega un sujeto un día 15 y el 15 te acepta un proyecto y te ingresa plata el 15, entonces, o el 12. Entonces, saber cuándo inicia o termina el mes con ese ingreso, igual uno tiene que ser como muy cuadrado o cuadrarlo de alguna manera, ¿cachai? Porque significa que mi ingreso fue el 12. Claro. El siguiente mes, el 12, pasa a ser un mes. Entonces, también cuadrarme eso, pues. Por eso les decía al principio como, me siento muy culpable con esto. Como es clave ponerle periodicidad a las cosas. Como, no sé, yo soy profe, hago clases y cada 4 meses me pagan por las clases. Y yo en verdad divido, a veces me pagan hago clases en una universidad estatal, por tanto me pagan cuando quieren. Entonces a veces me pagan un 20 y en verdad distribuyo, quedan 10 días del mes, solamente voy a gastar esto este mes y el resto dividido en 4, dividido en 5, en lo que sea. Entonces, si es que te pasa eso, al menos yo te recomendaría como en verdad dividir, si va a entrar el 16, bueno, el presupuesto de este mes entra solo la mitad, o esto me va a durar 4 meses, ¿cachai? Y así. ¿Lo separas de tu cuenta, Diana? ¿Cómo? ¿Lo separas de tu cuenta o eres tan Sí. ordenada en tu Excel que logras? Porque yo lo hago en Excel. Es que tengo 2 cuentas y se los voy a decir al tiro, creo que es clave, como me quedé con la cuenta que me dieron gratis de la U, la cuenta Vista, y toda la plata que no quiero mirar la tiro ahí. Entonces, si algo me tiene que durar 4 meses, tiro esa plata, tiro la cuenta Vista y voy sacando lo que me corresponde del mes. ¿Pero es mejor eso como en una cuenta de ahorro o tirarlo de inversión? Depende. O sea, si son 4 meses, en verdad no lo dejaría en una cuenta bancaria porque estoy perdiendo mucha plata, lo tiro a Fintuel. Pero
en alguna parte en donde sea fácil sacarla. No quizás no en un depósito a plazo si es que sé que necesito la plata en 10 días y no en 30 o 60, etc. Pero lo importante es tener claro la periodicidad y tener claro para cuánto me debería alcanzar ese monto. ¿Cachai? Que sé que igual es súper difícil de estimar, yo lo digo desde acá. No, y igual otra cosa, por ejemplo, en mi caso tengo 2 cuentas, pero una es de mi empresa y otra es mía. Porque mi empresa es como una persona extra, la cual igual le pago sueldo, la cual dentro del ingreso y lo primero que hago es investigarlo a la empresa, no mirar más esa nota porque es de la empresa también. ¿Ya? Tengo un porcentaje igual destinado a ese valor, entonces manejo esas 2 cuentas. Gastos de empresa y gastos personales. Igual lo divido por 2 cuentas. Bacán, eso es lo mejor que podía hacer. Y cuando tienes, disculpe, cuando tienes entrada por los 2 lados. En el caso mío, a mí me entra por la empresa, pero yo también hago otras cosas que entran personales, que no tienen nada que ver con la empresa. Ya, por ejemplo, estoy haciendo para varios lanchas pesqueras trazabilidades. ¿Ya? Se pagan re bien, ¿cachai? Y eso es con boleta, pero no tiene nada que ver con el tema de la empresa, de diseño. Lo metería a mi presupuesto personal. ¿Ya? Y si tienes una cuenta personal o tienes 2 cuentas personales. Una sola. ¿Una? Lo metería a mi cuenta personal, pero en mi Excel tendría muy claro cuánto lo puedo destinar para este mes ¿Ya? y cuánto sería para el mes siguiente. O directamente, que es lo que les voy a decir en la siguiente, lo tiraría a inversión de corto plazo y lo sacaría de la cuenta como para no mirarlo. Pero si no es de la empresa, efectivamente tiene que ir a tu cuenta personal, no a la cuenta de la empresa, como mundos muy separados. Entonces, tomando un poco el ejemplo del marketing, como ¿cuánto debo gastar desde mi empresa? Bueno, probablemente van a ser más gastos fijos que otra cosa. Siempre destinar un colchón por si pasa cualquier cosa. Y por ejemplo, cuando sé que tengo que hacer un gasto, no sé, el otro invierno quieren cambiar la estufa, decir, bueno, me quedan 6 meses para cambiar la estufa. Voy a hacer un objetivo de inversión o de ahorro en donde no tengo idea cuánto cuesta una estufa. ¿Cuánto cuesta una estufa? Ya, pongámosle un palo. Pongámosle un palo 2 para que sea más fácil. Cuesta un palo 2, lo tengo que gastar en un año. Todos los meses voy a ahorrar 100 lucas de acá hasta comprar la empresa. Pero ser súper estratégico en eso. Como en 6 meses tengo este gasto, es mucho más fácil todos los meses ahorrar un poquito que llegar ese mes y gastar el palo 2, las 800 lucas. Entonces, algunos tips relacionados a lo de las cuentas. Primero, siempre tener claro si es que en alguna de las cosas que están trabajando tienen o no contrato, es contrato indefinido o no, y de qué gastos se tienen que hacer cargo ustedes. Me imagino que en el caso de ustedes, todos se pagan su propia FP, su propia ISAPRE, su propio todo. Entonces, si es así, eso sí o sí tiene que estar en los gastos fijos. Como no es que lo tienen más claro que yo, por supuesto, pero es algo que tiene que estar en los gastos fijos y nadie más se va a hacer cargo. Segundo, las transferencias automáticas. Creo que esto y las cuentas separadas es lo que más me apañan en mi día a día financiero. A mí cada vez que me entra la plata, me pagan el sueldo, al tiro yo tengo una transferencia automática que distribuye a ahorro, o sea, inversión de corto plazo y inversión de largo plazo. Al tiro. En el caso de ustedes, si es que en la empresa tienen un gasto, tienen un ingreso mínimo, que saben que de ahí puede ir más para arriba, pero no hay más para abajo. Y cuando hacen este Excel, este gráfico de torta, y dicen que este ingreso mínimo les alcanza, ojalá tiren al tiro alguna parte de inversión. Por último, este colchoncito de ahorro, que no sea el ahorro que van a tener en la cuenta corriente, sino algo que ojalá les dé un retorno. ¿Por qué? Porque, pucha, es súper fácil decir en un 13 del mes, como no, si octubre es mi mes, en octubre voy a empezar a invertir, voy a ahorrar, voy a hacerlo bacán. Pero llega el 1 de octubre y, no sé, me gasté todo en el 18 carreteando, o hay pasajes bacanes para irse a, no sé, Buenos Aires en avión, no tengo idea. Uno nunca sabe lo que va a pasar el otro mes. Entonces, una manera como de autopresionarse o autocomprometerse con lo que va a pasar al futuro, al menos una parte chica, lo que ustedes saben que pueden destinar a ahorro, al tiro sacarlo de su cuenta. Y casi todas las cosas en donde pueden invertir les permiten esta transferencia automática. Sea una AGF, sea un banco, sea lo que sea, como traten de ponerse trampas. Si es que les cuesta ahorrar, pónganse trampas a ustedes mismos. Como es una manera al menos de partir. Yo ahora lo estaba poniendo en una cuenta de ahorro vivienda, porque eso se pudiera sacar presencialmente y me da mucha paja ir a sacarlo.
Perfecto. Es una muy buena idea. Será como ya, chao, no la tengo más. No sé si cachan, ustedes que son extranjeras, estos chanchitos de Pomaire. Sí, obvio. Ah, ya. Como la gracia de hacerlos bonitos es que la gente no los quería romper y sacar los ahorros y por eso mantenía ahí el ahorro. No sé cuán bonitos eran, pero como es una muy buena estrategia. ¿Tienen chanchitos? ¿De Pomay? Con props. A mí me cuenta, me quitan porcentaje de todos mis gastos. Un 5% Ah, de perfecto. todos mis gastos. Entonces pago supermercado y hay un porcentaje que se va a otro lado. Pago benzina, pago... Sí, entonces como... Sí, sí. Pero los nuestros son especiales. Ah, Tan bacanes. Son para poner sensores. Gran historia. ¿Como sensores de qué? Sensores de ruido adentro. Ah. Lo hicieron en Pomaire, un artesano de ¿En Pomaire serio? para poner sensores. ya, y no es con la plata. No. No, Claro. se hablando ahí entre mi mamá. Entonces hay Pero un chanchito de Pomaire real. como la tecnología desde el chancho de Pomaire hasta este ahorro inteligente que es un banco el que te permite hacer eso, ¿no? Como el 5%. Sí. ¿Qué banco es? Dice. Sí. La mayoría de los bancos yo, Sí, pueden, sí. o sea, no sé si van... No tengo idea. Que le, Pero- tú le pones a tu cuenta que cualquier gasto, hay opciones, no me acuerdo, a lo mejor dicen un 1, un 5, no un 5 yo creo, pero tú le puedes poner un 10, un 20, pero que de cada gasto no es transferencia, solo de lo pagado con débito o pago automático también de cuentas o cosas así, te saca un porcentaje de ese pago Para ahorro. para ahorro. Ahora te lo manda un fondo mutuo de ellos, no, ahí, Claro. pero te lo saca, te lo Pero funciona. Sí. Como al final, de hecho, toda esta primera parte da un poco lo mismo como a dónde lo mande o cuál sea el retorno de dónde estáis mandando la plata. Como la disciplina es lo primero. Una vez que tenéis la disciplina, bueno, de ahí te ponía a pensar en qué instrumento financiero es el más adecuado. Bla. Pero si no tenemos la disciplina, como difícil pensar en lo segundo. Una vez que generes la disciplina, bacán, y al final de la charla es eso, hablar de instrumentos financieros. Pero la disciplina es como lo primero, disciplina autoimpuesta o transferencias automáticas que se van solas nomás. Lo otro que les contaba es tener cuentas separadas, sí o sí entre las empresas, y ojalá si es que muchos bancos te regalan una cuenta vista y no te la cobran, si es que pueden tener eso aparte, sirve caleta para separar gastos fijos de gastos como chao culpa. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago, en mi universidad te regalaban una cuenta vista que no te la cobran, después yo saqué una cuenta corriente con mejores condiciones, en la cuenta vista, cada vez que me pagan, a la cuenta vista se va todo mi gasto fijo, al tiro. Entonces, la inversión, como pensando en este gráfico de torta, gasto fijo se va a la cuenta vista, gasto, inversión de corto y de largo plazo se va automáticamente a donde yo invierto y solamente me quedo en mi cuenta con los gastos chao culpa. Entonces, me sirve de partida por seguridad. Si me roban la tarjeta, no es tanto lo que no es casi nada lo que me pueden robar. Y también como por seguridad de mí misma. No hay forma de que yo me gaste plata que no me puedo gastar porque no la tengo en la cuenta nomás. Si se estoy pagando con débito, que uno no se da cuenta a veces de... Claro. Te queda poco. Chin, chin. Claro. O me gasté lo que no debería gastar. Entonces, si están en cuentas separadas, no hay forma de que te gastes más de lo que deberías gastar. Y eso aplica también, obviamente, para empresas. Solo que para empresas tienen los gastos, creo, un poquito más controlados. Y por ejemplo, en el tema como porcentual, suponte, yo entiendo ya cuál es mi gasto fijo, pero ¿cuánto sería ese colchoncito que yo debería tener a proporción del gasto fijo? Por ejemplo, si yo gasto hipotéticamente 500 lucas, ¿cuánto yo tendría que tener ahorrado para estar tranquilo? ¿Como que de un porcentaje o no? No, depende. Como yo he visto en me acuerdo de Friends, como que dicen en algún capítulo como que deberías tener ahorrado, no sé, 4 sueldos. Sí. O a un número así que yo quedé con... De hecho, dicen como para vivir, ojalá, mínimo 6 meses. Sí, 6 sin meses trabajar. tranquila. Ya, yo no tengo esa plata ahorrada, no soy tan disciplinada. Bacán. La única respuesta que te podría dar es lo mayor posible, pero que en verdad también te deje vivir tranquilo, como que no sea ahí, no sé. Esclavo del ahorro. Claro, como esclavo de tu ahorro autoimpuesto, ¿cachai? Lo mayor posible. Lo que te permitas tú mismo, y eso puede cambiar mes a mes dependiendo de cómo te va yendo también. Pues. No es como todos los meses un 10%, todos los meses un 5, un 30%. Eso, Mani, ¿se nota el 5% que te...? En el día a día no se nota tanto. Ya. Pero me duele mucho menos
es un porcentaje más adecuado según los gastos de ese mes, entonces también Claro. es más inteligente, porque Claro, probablemente claro. cuando tenés más plata gastas más. Claro. Al igual lo que yo hago es que si llego a tener un sueldo extra por alguna changuita, da lo mismo que sea, yo la saco cuando me cuesta. Ya. Y la meto a esa, como que no me la gasto, pero después si quiero echar culpa, me con la Ah, ya. de esa otra y gasto de ahí. Bacán. Excelente pie al último. ¿Qué hago cuando tengo ingreso extra? Como, ¿dónde los meto? ¿Los gasto de una? ¿Me voy a Buenos Aires? ¿Me hago las manos todas las semanas? No sé. Me voy al pibe. ¿Ah? Me voy al pibe. No necesitas ¿Qué puedo hacer? En realidad, obviamente lo que quiera, pero una buena como forma de ser más metódico y como ser un poquito más disciplinados es al menos una partecita como comprometerse a pasar la inversión. Como al menos lo que yo hago es, dependiendo de cuánta plata reciba y de cómo me esté yendo en ese mes, siempre divido 80-20. Si es que no necesito en verdad la plata, como honestamente no la necesito, 80% lo paso a inversión, 20% me lo gasto en cualquier tontera o completamente al revés. ¿De qué va a depender eso? Obviamente de cuánta plata necesiten ustedes y de también cómo estén estructurando sus inversiones. Porque, por ejemplo, bueno, no, lo voy a decir más adelante, eso. Entonces quiero cambiar un poquito, quiero a través de un ejemplo del café, que entiendan la importancia de la inversión y del ahorro, como de cómo en verdad ahorrar un poquito cada día me puede hacer juntar mucha plata en el futuro. Entonces este ejemplo es solamente con un café barato por mucho tiempo, pero en realidad si esto más encima lo transformo no solamente en ahorro, sino que en inversión, no solo ahorro esa plata, sino que la invierto en algo, en verdad puedo ahorrar mucha plata en cosas que no me doy cuenta, como este 5% que te sacan todos los meses. Entonces simplemente ahorrando, imaginemos que una taza de café cuesta lucas. Sé que la taza Ya no existe. claro, como muchísimo más caro, pero imaginemos lucas. Entonces una taza de café que me ahorré van a ser 1.000 pesos, a la semana van a ser 7 lucas, 30 lucas al mes, 90 lucas en 3 meses y así. ¿Qué pasa en el largo plazo? Que si yo acá estoy agarrando el billete y me lo meto al bolsillo, si yo esto lo hago en muchos años, puedo tener más de 10 millones solamente ahorrándome una taza de café. Y acá 2 disclaimers de esto. Primero, ¿por qué café de Luca? Porque un café de Luca no es un buen café, no es algo que ustedes vayan a extrañar, sino que refleja como estos gastos tontos que uno hace, como todos los días me compro un Chocman. Si no me compro el Chocman, da lo mismo. O sea, voy a estar mejor nutrida probablemente, pero no voy a tener menos hambre. No es algo que vaya a extrañar, sino que son como cambios de hábitos chiquititos. Ese es un disclaimer. Otro disclaimer es, no sé cuán espectacular les suenan los 10 millones en muchos años. En general puede sonar un poco, es poco, pero solamente es por ahorrarme algo que no me importaba mucho. Eso es lo importante. Entonces, solamente por ahorrarme un café diario puedo tener más de 10 millones. La pregunta es, ¿debería ahorrar? En realidad no. ¿Debería invertir? ¿Por qué? ¿Cuál era tu emprendimiento? Clases de idiomas. Ah, no tienes insumos. Yo tengo un sumo. Que tengo arquitecto y un proyecto Loica que es de diseño e impresión. ¿Ya? Entonces en tinta, en papelería, etcétera, esos son insumos fijos. ¿Ya? Más o menos cuánto, o en tu cabeza, ¿cuál es la diferencia entre lo que te costaban hace un año y lo que te cuestan hoy día? El doble. El doble. Brígido. O el ejemplo que teníamos antes, la benzina. ¿Cuánto les costaba llenar el auto hace un año versus cuánto le cuesta la benzina hoy en día? Y así con casi cualquier cosa que piensen. De construcción, todo eso al doble. Ah, con la pandemia más encima. ¿Los tuyos por qué? Cuéntanos. Él es mi arquitecto. Ah, De hecho, acá tenemos acá. acá.
Y esto, bueno, puede ser por muchas razones. En el caso de los materiales de construcción por la pandemia, en el caso de la benzina, porque hay guerras allá, no sé. Pero gran parte, en verdad, de estos aumentos es básicamente inflación. Donde, ¿qué es la inflación? El aumento sostenido de los precios de las cosas. Siempre tenemos inflación. Hay pocos países que no tengan inflación. Hay países que tenían inflación negativa, pero es muy, muy raro. Y es como por un comportamiento económico de la gente hiper extraño. En Chile no va a pasar nunca. Entonces, por ejemplo, cuando yo era no tan chica, tenía 10 años, un centella, ay no, un centella costaba 100 pesos, hoy en día cuesta como 400, 500. De hecho, queríamos hacer un TikTok en Fintual, que nuestra oficina está en Providencia, en Santiago, como de ir al kiosco y que alguien pidiera un centella y como cuesta 500. Pero no, tampoco lo están vendiendo mucho, entonces no pudimos hacer el TikTok. ¿Ah? Sí, de hecho, bueno, de ahí si quieren sacar todo lo que quieran, uno de nuestros como símbolos tradicionales, gracias, es el centella. Nos gusta mucho usar el centella porque a todos nos recuerda inflación. Es que en realidad, bueno, a mí, y aquí sabes lo que yo pienso, pero es que el centella no, en ningún caso es mejor, como sigue siendo agua con colorante, de hecho está más chico aún, como, ya no está, sí, como calidad en bajada, precio al alza, entonces es un muy buen ejemplo de inflación. Entonces, ¿por qué no nos conviene ahorrar? Básicamente porque existe la inflación. Ahorrar pensando en, como nuestros abuelos decían, como guardar la plata bajo el colchón versus invertir, que es comprar en instrumentos financieros. Entonces ahí la pregunta interesante, que era lo que les decía antes, ¿cuánta plata tienen en la cuenta corriente y hace cuánto tienen esa plata? Porque si tienen la plata en la cuenta corriente es exactamente lo mismo que tenerla en el colchón. No están protegidos por la inflación y sigue perdiendo valor. Es la diferencia. Además, el banco está educando su lucas. Claro, más... es verdad. De hecho, si le ponemos número a esto, si es que tengo 100 lucas hoy en la cuenta y lo dejo por 5 años, no sé, si alguno quiere tener como su colchón por si es que pasa cualquier cosa, en la cuenta del banco, que era lo que me decían ustedes que hacían, si tienen siempre mínimo 100 lucas en la cuenta corriente, en 5 años pierden un 23% del valor, asumiendo un 5% anual de inflación, que de hecho ahora está más alta en Chile y va a estar más alta probablemente por un tiempo. Entonces, tenerlo en el bolsillo, en un chanchito, en el colchón o en la cuenta corriente es exactamente lo mismo. Pero más consulta. Por ejemplo, igual me gusta invertir, pero sé que la retribución de invertir incluso son proyecciones a largo plazo. ¿Qué me significa que supongo yo ahorrando eso ya pierdo ese valor quizás, pero invirtiendo, ¿cuándo voy a sentir una retribución? No sé si se va a sentir la pregunta. Sí. Que si quería invertir como a corto plazo, quizás no vaya a tener rentabilidad, entonces ¿para qué invertir? Es que depende de dónde invirtáis, pues. Claro, y ahí saco mi tarjeta. No, en verdad, depende de dónde invirtáis. Si inviertes en un depósito a plazo, por ejemplo, ganáis poco, pero sí o sí ganáis. ¿Cachai? O cosas parecidas a un depósito a plazo, como un bono o un fondo mutuo muy estable. ¿Cachai? Como depende de dónde estáis metiendo la plata. Que, bueno, sigue eso en la presentación, pero es un buen pie para decirlo. Eso. Entonces, si están ahorrando simplemente en la cuenta corriente, es lo mismo que tener la plata ahí. Es quizás más seguro porque nadie va a ir físicamente a robarse la plata, pero por ahí nomás, alguien les puede robar igual la tarjeta, adivinarles la clave y perder la plata, ¿no? Entonces, no me conviene solamente ahorrar, me conviene invertir. De hecho, el mismo ejemplo que no sonaba muy maravilloso de los 10 palos por 30 años de no tomar un café de Luca, si yo esto lo paso a un depósito a plazo malo, con una mala tasa, esos 10 millones pasan a más de 100 millones en 30 años. ¿Qué es una mala tasa? O sea, si la inflación es un 5%, una mala tasa es cualquier cosa cerca de la inflación. Depende mucho, al menos en Chile depende mucho del banco donde uno invierta. El vice... Estamos grabando. ¿Ah? ¿Esto va en YouTube? Sí.
Ya, depende del banco que uno invierta. Hay bancos que tienen mejores condiciones y probablemente esta inversión es mucho mejor. Yo lo simulé con la peor inversión que uno puede tomar, como el banco al que todos podemos acceder. Entonces, no solamente ahorrar, lo importante es invertir. Y acá es como súper secuencial como esta presentación. Primero lo importante es hacer un presupuesto, ordenarse, saber cuánto gasto, tener un Excel. Ojalá 2 Excel. El Diana persona natural, el Diana emprendedora, en mi caso. Segundo, ok, ya soy capaz de tener cierta inversión o cierto ahorro de reservar plata. ¿Dónde lo hago? No solamente es ideal guardarlo, sino que hagan algo con esa plata. Y ahora vamos a ver, bueno, ahora dónde lo invierto, como qué me conviene. ¿Cuándo partir? Siempre lo antes posible, pero teniendo en cuenta 3 cosas. Primero, siempre que antes de empezar como, ¿cuánta plata yo podría invertir en el fondo que sea? Siempre paguen sus deudas caras. ¿A qué me refiero con deudas caras? Por ejemplo, tarjetas de créditos de casas comerciales. Si piden un crédito de consumo que tiene una tasa brutal, no sé, 10% anual, lo que sea, como en verdad mejor paguen esa deuda antes de ponerse a invertir. Pónganle ojo a ¿qué es una deuda cara? Una deuda que tenga una tasa de interés muy alta, que no va a haber ningún tipo de inversión que pueda sopesarla. Entonces mejor no inviertan, páguenlo de una. Segundo, antes de ponerse a invertir a largo plazo, siempre crear un fondo de emergencia, este fondo de corto plazo que les decía. Y tercero, dividir los ahorros o la inversión en bolsas de plata. Por ejemplo, el caso de marketing. Como imagínate, tú querís invertir en marketing y aparte querís mejorar la oficina, por ejemplo. Si es que yo quiero ahorrar para esos 2 objetivos, ojalá tenerlos totalmente separados. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestras propias finanzas personales, es como, no, si yo tengo un fondo de ahorro, donde tengo mucha plata mezclada y tengo muchos objetivos mezclados. Pero ¿qué pasa si yo quiero irme de vacaciones en diciembre, comprarme un auto en 2 años y comprar una casa en 10 años? Si yo tengo toda la plata mezclada, no tengo idea cómo voy para cada objetivo. Aparte que no voy a estar invirtiendo en los instrumentos que corresponden. Porque como decíamos antes, si quiero invertir a corto plazo, tengo que hacerlo en algo muy estable que no va a bajar. Si quiero invertir a largo plazo, ya puedo tener algo más inestable que a largo plazo renta harto, pero que puede tener movimientos súper grandes. Entonces, en general, cuando ahorramos, tendemos a tener todo junto. Incluso quizás ustedes tienen los ahorros de la empresa con los ahorros personales. Ojalá todo esté en las bolsas lo más separada posible. Una bolsa por objetivo. Objetivo personal, objetivo de empresa. Como la chimenea a 12 meses, por ejemplo. Pero ahí, ¿cómo serían más cuentas aún? ¿O qué quieres decir con bolsas? Depende de dónde quieran invertir, pero lo voy a decir. Siempre depende de dónde quieran hacerlo. Pueden ser distintos depósitos a plazo, lo que quieran. Ahora sí, ¿en qué invertir? Bueno, mentira. Primero, ¿en qué no invertir? Nunca existe, no hay en el mundo un negocio mágico que te asegure una rentabilidad espectacular, 100% segura a una tasa increíble. Y ha salido mucho en el último tiempo, bueno, desde que yo soy chica en verdad, los quesitos, no sé si los recuerdan, o los mandalas, o 1000 cosas que son como bien, de hecho lo de los mandalas es como muy de círculo de emprendedoras, como yo te paso plata hoy y tú me pasas mañana, en donde la mayoría son como ofertas de inversión, que en realidad no es una inversión. Muchas veces son estructuras más bien piramidales en donde la plata no está siendo invertida, sino que yo te paso plata hoy y otra persona te la va a pasar mañana y como que van sosteniendo esta estructura de inversión en donde básicamente entra gente, pone plata y se la pasa al siguiente, y se la pasa al siguiente, y así. Entonces, ¿cómo no caer en cosas que quizás no son una buena idea de inversión? No existe ni un negocio mágico, nada que tenga una rentabilidad alta es 100% seguro. De hecho, en Chile, lo único que tiene una rentabilidad asegurada es el depósito a plazo, por ley. Incluso la CMF garantiza esos depósitos a plazo, por eso sale como con garantía de depósito del Estado, creo que se llama. Nada más tiene una rentabilidad asegurada, nada. Segundo, preguntan siempre todo lo que no entiendan. Si quieren entrar a algún negocio de inversión, como pregunten 1000 veces hasta entender realmente en qué están invirtiendo esa plata. Que no sea como invertimos en grandes oportunidades de inversión, ya, pero ¿en qué está mi plata? Es que la vamos a invertir en proyectos, ya, pero
¿En qué está mi plata? Claro, ¿en qué proyecto? ¿Qué tipo de proyecto? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta gente está juntando plata para esta inversión? ¿Es un fondo mutuo? ¿Está regulado? ¿Qué? Como hagan todas las preguntas que correspondan, siempre. A cualquiera que les venga a ofrecer inversiones, siempre traten de entender de verdad lo que están haciendo con su plata. Y tercero, en el ideal de los ideales, siempre busquen inversiones que estén reguladas. En Chile el regulador es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Y cuál es la gracia de estar regulados? Que si es que uno está regulado, la CMF te va a pedir reportes todos los días de todo lo que estás haciendo de la plata de cada persona. Entonces, si una empresa regulada de inversiones quiebra, por ejemplo, toda la plata de los clientes se va a la CMF. La empresa no puede tocar la plata de los clientes. La plata se va a la CMF y la CMF la administra. Entonces, cuando estáis regulados, tenéis que tener completamente separada la plata de la empresa de la plata de los clientes. Y eso con cualquier empresa regulada, en Chile o donde sea. Entonces, si quieren invertir en algo, ojalá sea algo regulado, porque si es que la empresa le va mal, la CMF va a responder. Y después de todas esas advertencias, ahora sí hay que invertir. Cuando yo hablo de invertir, básicamente hablo de, en vez de guardarse la plata en el bolsillo, invertir en un activo financiero, voy a apurarme, donde los activos tienen dos características principales para decidir yo dónde puedo invertir. Siempre van a tener un riesgo asociado y un retorno asociado. Riesgo es cuán probable es que me pague lo que dice que va a pagar. Retorno es cuánto me va a pagar. Entonces, por ejemplo, un depósito a plazo, ¿todos cachan los depósitos a plazo? Un depósito a plazo yo automáticamente sé que es algo muy poco riesgoso, sí o sí me va a pagar, desde antes de hecho me dice cuánto me va a pagar, pero con muy bajo retorno. Nunca un depósito a plazo me dará mucha plata, nunca. Pero no basta con eso, y ese es el gran error en el que caemos siempre. De hecho, bueno, nosotros en Fintual contestamos el chat de los clientes, y una pregunta muy típica es como, me dijeron que comprar acciones, ¿qué acciones me convienen? Y es como, ya, pero ¿qué acciones te convienen? Pero ¿a qué plazo quieres invertir? ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Te quieres comprar una casa en 10 años o te quieres ir de vacaciones en diciembre? Como, wait. Esa es la pregunta anterior, antes de tomar la decisión del activo. Entonces, ¿qué características mías yo tengo que entender? ¿Cuál es mi perfil de riesgo? ¿Y cuál es mi plazo? ¿Saben lo que es perfil de riesgo? Suena como medio... No, como, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Cuánto ganas y qué eres? Entonces caes en un perfil de ese tipo de riesgo. Exacto. Como si yo les pregunto, si yo tengo una moneda y la tiro al aire, si sale cara yo les pago 100, si sale 6 y ustedes me pagan 100, algunos me van a decir que sí, otros me van a decir que no. Como quieren jugar, algunos van a decir, probablemente me va a quedar en 0, otros van a decir como no, me carga perder. Entonces yo les cambio el juego y les digo, cuando yo les pago 150, si ustedes me pagan 100. Algunos van a decir, ya, ahí me conviene un poco más, pero otros van a seguir diciendo, como, no estoy ni ahí con jugar. Eso es perfil de riesgo, ¿cuánto me acomoda el riesgo? Entonces, cualquier empresa que les ofrezca inversión les tiene que preguntar esto, al menos si está regulada. Porque no es lo mismo sugerirle una inversión a alguien que odia el riesgo, a alguien que ama el riesgo, que quiere comprar acciones todo el día y ver cómo suben y cómo bajan. Hay gente que odia el riesgo nomás y le genera malestar y está perfecto. Y si uno es ese tipo de persona, no debería comprar cosas riesgosas porque lo va a pasar mal. Lo mismo con el plazo. Entonces, todas estas cosas se juntan para decidir cuál es el activo financiero que yo debería comprar. Entonces, no es como, vi en YouTube que las acciones están subiendo y les está yendo bacán. No, esa no es yo no debería tomar decisiones en base a eso, sino que en base a esto. ¿Qué quiero yo? ¿Qué plazo necesito? ¿Qué perfil de riesgo tengo? Y las características del activo. Entonces, si yo quiero invertir a corto plazo, a menos de un año, independiente del perfil de riesgo que tenga, yo debería invertir en algo muy conservador. Si quiero invertir a más de 5 años, independiente del perfil de riesgo, podría invertir en algo muchísimo más riesgoso. ¿Ah? Si es que estoy entre medio, ahí ya tengo que ir decidiendo si quiero más o menos riesgo. Entonces, volviendo a los tipos de inversión, ¿qué tipos de activo tengo? Bueno, si ordeno de menor a mayor riesgo, mayor retorno, algo que tiene menos riesgo y menos retorno son los depósitos a plazo, y es donde me imagino que algunos invierten. ¿Alguien tiene depósitos a plazo? ¿No? Qué arriesgado. ¿Alguien tiene acciones?
Yo en Estados Unidos, pero acá no sé cómo hacer. Ah, ya. Si supieras, ¿tendría acciones? Ah, ya. Entonces, ay, la estufa me tiene mal. Si es que yo ordenara los activos más conocidos, tendría depósito a plazo, muy poco riesgoso, acciones muy riesgosas, criptomonedas ya muchísimo más riesgosas, y tengo fondos mutuos, fondos de inversión. Tengo fondos mutuos, fondos de inversión que están como entre medio. Entonces, ¿dónde yo puedo invertir? Si es que yo quisiera invertir en cualquiera de estas cosas en Chile, bueno, depende del tipo de inversión que yo quiera tener. Los bancos ofrecen depósitos a plazo y son los únicos que pueden ofrecer depósitos a plazo en Chile. No hay otra institución que los pueda ofrecer. Si es que yo quiero comprar acciones, tendría que ir con un corredor de bolsa. En Chile no existe esta figura como de plataforma de transacción para saltarse el corredor. Y los corredores en general son caros. Es una comisión bien alta. Entonces la alternativa que tengo es descargar una aplicación de plataforma de transacción, como eToro o lo que sea, y usarla desde Chile, pero como algo local no tienes esa opción. Entonces, los corredores de bolsa transan acciones y básicamente cualquier otra cosa. Las administradoras generales de fondos ofrecen fondos mutuos. Los asesores de inversión ofrecen cualquiera de las alternativas anteriores. Y las plataformas de transacción, que son como eToro, etcétera, te ofrecen acciones y otras cosas. Donde en realidad, si es que yo quisiera poner, por ejemplo, criptomonedas, irían acá. O irían en Chile al menos en lugares no regulados. Porque las criptomonedas no están reguladas todavía, entonces están como medio en un limbo. Pero en una plataforma de transacción puedo encontrar criptos igual si es que quisiera comprarlas. Pero estos son como los grandes lugares en donde uno podría invertir en Chile. Las comisiones que cobran cada uno dependen brutalmente. Los bancos dependen muchísimo. Los corredores de bolsa en general son un poquito más estándar, pero están orientadas a gente como de más patrimonio igual, entonces son más caras. Los asesores de inversión también, porque hacen una asesoría personalizada, y eso por supuesto también es caro. Las plataformas de transacción tienen muchísimo menor comisión, como eToro y esa es muy, muy baja. Y administradoras de fondos también hay como una gran amplitud. Entonces, ¿qué pasa si tengo toda mi plata en una sola inversión? Imaginemos que quiero comprar acciones y me gasto todo en una acción. ¿Qué pasa si tengo la mala suerte que justo esa acción baja? Es una mala idea. Es una mala idea en general poner todos tus huevos en la misma canasta, o como llamamos en inversiones, como no diversificar. Diversificar es tener la plata muy distribuida en varias cosas, algo que te permite protegerte o diversificar en realidad es, por ejemplo, invertir en fondos mutuos, que es lo que la mayoría terminamos haciendo, no comprar acciones directamente, sino comprar fondos que tienen acciones, en donde básicamente mucha gente aporta plata a un fondo común y ese fondo compra distintas cosas. Y finalmente, y con esto sí cierro, también quería mencionar el APB. No sé si alguien tiene APB. Bueno, bacán. El APB básicamente complementa la jubilación obligatoria que tenemos que tener en Chile. Todos te exigen, por ley te exigen como un 10%, pero aparte hay un instrumento financiero que se llama APB que te permite aumentar tu jubilación. Donde la gran gracia en realidad es la última, que el Estado te da beneficios. El APB-A te regala plata directamente, te la abona en tu APB hasta un 15%, y el APB-B te reduce impuestos. Entonces, en general es una muy buena idea tener APB. Aparte que donde sea que uno tenga el APB, es mucho más barata la comisión. Entonces, como resumen... Que no es lo mismo que tener en una cuenta 2 el retiro de 10%. No, porque la cuenta 2 no te da esos beneficios, pero sí te deja retirar la plata. El APB, si tú retiras antes de jubilar, te quitan el beneficio. Pero en la cuenta 2 sí es con el mismo riesgo que tiene si tu cuenta, si tu fondo, cada el fondo A y el fondo A bajó, ¿la cuenta 2 también baja o sería estable? No, también baja, porque es exactamente el mismo portafolio. ¿Cachai? Entonces tampoco es... lo puedes sacar, nada más, se lo única diferencia. Claro, pero que también tenía una comisión más baja. Por ley la comisión de la cuenta 2 parecía a la de la AFP y es baja. O sea que el APB no puede sacar. Puedes sacarlo, pero pierdes el beneficio. Ya.
No sirve. O sea, es que vayas a sacar tu propia plata. Sí, sí, obvio, pero... La idea es como que, tener claro. plata para sacarlo. Entonces, como resumen, ordénense, hagan un presupuesto, hagan el Excel, partan lo antes posible, paguen las deudas caras antes, creen un fondo de emergencia por cualquier cosa. Punto 4, el más importante de todos, si es que deciden invertir, en verdad diversifiquen y elijan un riesgo adecuado, no hagan como la operación al revés. Busquen comisiones bajas y ojalá puedan aprovechar los beneficios del APB. Entonces, muy en cortito, ¿qué hacemos nosotros? Somos una startup de inversiones. Fuimos la primera regulada en Chile y México en hacer esto. Básicamente ofrecemos fondos mutuos, pero de forma 100% online. En Chile nadie lo hacía antes que nosotros. Tenemos muchas redes sociales, nos pueden buscar ahí. Y nosotros hacemos lo de las bolsitas que les decía antes. No tener toda la plata circulando en el mismo pozo, sino que separar la plata de la jubilación, de las vacaciones, del colchón por si acaso. Y la gracia es que cada una de estas está invertido en distintos fondos. Entonces, un fondo que es de corto plazo, este es antiguo, por eso dice 2021, pero un fondo de corto plazo está invertido en algo que no va a bajar, que muy probablemente no va a bajar. Esto también es de corto plazo, versus jubilación, que está invertido en algo muy riesgoso porque lo voy a sacar en 30 años. Tenemos 4 fondos con estos nombres. Los fondos son muy famosos. ¿Ah? Nada que me risa los nombres. Los hicimos así porque son como una manera fácil de cachar como cuán riesgoso estáis. Si yo les digo, no, tengo toda mi plata en Chuck Norris, como cachan que es arriesgado. Claro, como si tengo algo en Strip, cachan que es algo conservador. Acá nos fuimos muy paritarios en género y en México lo hicimos al revés, son puras mujeres. ¿En ellos no puedes sacarla o no es? Por ejemplo, yo diría ya, no, yo quiero ahorrar esto por más de un año, así que debería meterme de conservatismo. Pero en realidad no sabía que en 8 meses más me iba a salir un proyecto y la quiero sacar. Se puede, solo que no es lo ideal y no es que yo vaya a haber rentado porque debería quizás... Puedes sacarla cuando quieras, claro. O sea, en el ejemplo, si querías invertir a 5 años, invertiste en Risky Norris, pero la sacáis en 8 meses, no es lo más conveniente, pero podéis tener suerte y retirar mucha plata. Claro, claro. Pero sí, podéis retirar cuando quieras, el retiro se hace en 2 días, de hecho. Pero da lo mismo donde simulen, de hecho pueden cambiar el riesgo. Disculpa, solo por saber quiénes son los que están invirtiendo, quiénes están detrás, ¿Cómo? ¿Nosotros? Por ejemplo, ustedes. Sí, po. O sea, nosotros somos los gestores del fondo mutuo, nosotros decidimos dónde va la plata de ese fondo mutuo, tú nos pasáis la plata y nosotros te compramos una partecita del fondo mutuo. Pero esa partecita está a nombre tuyo, ¿cachai? No es que sea de nosotros y nosotros te prometemos que te la vamos a pagar, sino que es una parte, como la figura legal es compra a nombre de tercero, no sé cómo. No, pero lo que yo pregunto es, por ejemplo, ya, yo quiero invertir con ustedes, de cierta manera. Y ustedes van a estar invirtiendo la plata en el espacio. Sí. Ya, ¿quiénes son los que van a invertir esa plata que yo estoy pasando a ustedes? Nuestra... Porque creo que ustedes nosotros, pero... No, ¿hay es... algún personaje que da la inversión? No. Lo que nosotros hacemos, como lo que nos hace especiales como startup, es que todo esto son puro algoritmos. De hecho, nosotros somos un robot advisor, como un asesor robot o algoritmo. Nosotros, mediante un algoritmo, creamos los distintos portafolios, rebalanceamos los distintos portafolios y básicamente tú transfieres y automáticamente esa plata se va a comprar la partecita. No es que alguien como le dé play. Claro. ¿Cachai? ¿Dónde hay que comprar? No, es todo automático. Por eso la mitad de la empresa son desarrolladores y por eso tenemos una escuelita de desarrolladores natales, como el desarrollo es lo nuestro, ¿cachai? Todo automático. Y esto que dicen cómo se divide, como esto se fue 40% a Risky Norris y el 60% a Conservative. Claro. ¿Y queda ahí? O sea, queda en ese fondo mutuo que está relacionado a Conservative Street. ¿Y después ustedes lo mueven o siempre va a ser en ese? O sea, Sí. en el X, por ejemplo. Siempre va a ser en ese, a no ser que empecemos a rebalancear el portafolio. Pero siempre va a ser eso. Tú podés moverlo en todo caso. Tú podés decir como, en verdad no quiero strip y por alguna razón quiero PIT, moderate PIT. No, dentro de Strip, por ejemplo. Imagino que ustedes tienen un portafolio de distintos fondos mutuos dentro de Strip. Y el algoritmo me hizo comprar un 0,08%
¿Sí? Yo me quedo ahí, o el algoritmo, o ustedes en algún momento, si ese fondo está perdiendo, van a cambiar esa inversión. No, nosotros lo rebalanceamos, pero cada 3 meses. Tenemos una estrategia pasiva de inversión. No es que estemos todos los días viendo como a dónde le va a ir mejor, porque estadísticamente hablando, como quedarse quieto en la inversión es lo que más renta. Pero cada 3 meses lo reevaluamos oficialmente, cada 1 mes en verdad también lo reevaluamos en los comités de inversiones, y en verdad son 5 personas que están todo el día mirando el mercado, como si algo pasa ellos están ahí, como pueden rebalancear de emergencia. Bueno, nuestras comisiones son esas, 1,19 anual para la mayoría de los fondos mutuos, o sea, para Clooney, Pitt y Norris tenemos esa estructura de comisión. Strip tiene una estructura de comisión variable, donde en realidad nunca hemos cobrado por administrarlo hasta ahora. Y por APB tenemos una comisión más baja que es 0,49 anual, todo esto anual. Y si es que quisieran aprender más, nosotros escribimos harto sobre educación financiera. Este pantallazo es un poco antiguo, pero en Fintoris está la pestaña de educación financiera, fintoris.com, donde tienen un montón de artículos, como el artículo que les mostré del Excel, cómo administrar la plata en pareja, millones de cosas, qué está pasando en el mundo, etc. Eso. Como somos regulados, tenemos que mostrar esto. Pero eso. Perdón, me pasé un poquito, me pasé como 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Dime. ¿Qué es mejor de repente decir que de la nada digan bastante plata? ¿Es mejor tirar todo de uno o sea, ahorrar toda esa plata entera o ir cada vez tirando de a poquito? Depende. Por orden te conviene todo entero. ¿Ya? Pero hay mucha gente en Fintol que invierte como todos los días manda Luca, por ejemplo, como el ejemplo del café. Porque como el fondo mutuo va variando de precio, como que si es que distribuyes esa plata en muchos días, distribuyes la posibilidad de que justo pusiste toda la plata y compraste como a un valor cuota muy alto, por ejemplo. Si lo hacías en muchos días distintos, como que reducís esa probabilidad, pues, y compráis a distintos valores cuota. Pero depende... Ni le plata el café el día 1, perdiste 28 días de inversión de esa luca cada día. Claro, pero si te llega todo de una, como... O sea, si todos los días quería ahorrar un poquito, obviamente todos los días y no a fin de mes porque perdiste como todos los días de antes. Pues. Pero si te llega todo, es que no, si te llega todo de una... Era como independiente, de repente te llegan plata a los días 16 o 19, no el primero cada mes. Entonces, como, ¿qué hacer cuando te llega esa plata? Si es que es bueno de mantenerla como bajo el colchón y ir parcializándola o tirarla todo de una. Yo la tiraría todo de una. Pero yo lo que haría es decir, como antes, ¿qué proyectos tengo durante el año? No sé, la chimenea, bla, bla, bla. Tener distintos fondos y no tirar toda esa plata de una, un solo fondo, sino que distribuirla. Entonces, por ejemplo, Fintual podéis hacer como reglas automáticas. Y yo tengo 4 fondos. Tengo uno de colchón, tengo uno de vacaciones conjunto con mi pololo, tengo uno de no sé qué y APB. Entonces, cada vez que yo meto plata, tengo seteados los porcentajes de distribución, que es algo que también pueden hacer, pues, como... Ahí puedes tener un parte de la bolsa en conjunto con alguien. Sí, nosotros tenemos nuestras vacaciones, que de hecho venimos para acá. Sí, y si tenéis gastos para empresas es súper útil, solo que no podemos tener clientes empresas. Tiene que ser clientes naturales, pero es bastante útil, como para vacaciones, gastos conjuntos. Puedes tener dentro de tu persona empresas compartidas. Claro. Sí, así. Claro, por ahora no tenemos empresa, lo tendremos pronto. Oye, consulta, quizás me otra pregunta, pero ¿cuándo un fondo gana? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo un fondo gana? Cuando las cosas que están dentro del fondo están ganando. Pues. Si tenéis adentro del fondo acciones y les está yendo bien, bacán. Si tenéis dentro del fondo otros fondos que por alguna razón les está yendo mal, bajáis. Pero la gracia del fondo es que es muy poco probable que a todos les vaya bien a la vez o que a todos les vaya mal a la vez, ¿cachai? Como que un fondo no quiebra, una acción sí puede quebrar. ¿Cachai? Pero sí, lo que está dentro, como la variación del precio de las cosas que están adentro, hacen que al fondo le vaya bien o le vaya mal. Claro. Y esa información, disculpa, esa información es accesible. ¿Sí? A quienes están interactuando en cada fondo. Sí, de hecho, si haces clic como en un botoncito, te aparece el desglose como de todos los porcentajes que tenéis comprados. De hecho, tenemos una API. ¿Y dónde están yendo esos porcentajes? Sí. Claro, eres un Fintual fan. Sí.
Es un palo blanco. Sí, no, pero aparece todo como muy claro. Si te llega como, no sé, te ganas un premio de 10 millones de pesos y querías invertirlo, ¿no es mejor en vez de mantenerlo en tu cuenta y ir tirándolo de a poquito, como pasarlo todo a un fondo muy poco arriesgado, o sea, muy poco riesgo, y después de ahí sacando? Totalmente. Como al final la gracia del fondo más conservador es que tú lucís ese fondo como una billetera. Como principal. Como en vez de dejar las cosas en la cuenta corriente, porque ese fondo sacáis la plata en un día, ¿cachai? Entonces llegar y decir el día anterior como no, si esta plata la voy a necesitar. Entonces claro, como en el ideal, no tener nada en la cuenta, tenerlo todo en el fondo más conservador y de ahí ir administrando la plata. Consulta, a partir de eso, por ejemplo, yo podría ver las pérdidas que tuvo ese fondo a través de un plazo de tiempo. Sí. Por ejemplo, un año. Fintual.cl/número en detalle, pero nunca perdió. Es que Yo con la bandera. no, me salió muy camiseteada, no, porque por la estructura que tiene es un fondo muy conservador. ¿Cachai? Es muy conservador. ¿Dónde se Como, puede ver eso, Diana? fintual.cl/números-en-detalle. 404. Page not found. Claro. Pero ahí pueden ver, y si quieren hacerlo como en un Excel, tenemos una API donde pueden ir calculando todos los días las ¿Cuánto tiempo ganancias. llevan ustedes? Desde 2018. En Chile. En México, 2020. 2021. Por ahí. Eso. ¿Bacán? Dime. No, darte las gracias, Diana. Anoté todo. Dinámica, tu charla súper clara, muy como al callo y fácil de entender. Como de verdad acercando a veces cosas que pueden ser un poco difíciles para algunos de entender, hacerlas mucho más cotidianas y con ejemplos muy del día a día. Así que muchas gracias por darnos esta oportunidad, por estar aquí en el balcón dando esta charla. Bacán. Gracias por invitarme y gracias por venir también. Oye, acá nosotros somos buenos para el merchandise. Acá tengo muchos stickers, llaveros, cositas, estas jueves. Y tengo dos regalos. Uno sí o sí para ti, porque sé que te encanta. Sí, y por participación, quiero darte el otro a ti. Pucha, me encantaría tenerlos para todos, pero si teníamos para todos, Valentín iba a estar cargado desde Santiago como con millones de regalos. Así que... Tengo hace 563. No, sería fácil como un regalo. Pero los stickers, para el que quiera, como... Tenemos pines, tenemos mil cosas.